¿Eh? Ahora sí que está grabando. Entonces les decía, tengo a este arriba sobre la mesa para ubicarlos, ¿eh? Este es el que les dije que tienen que leer los capítulos 1 y 3. ¿Mm? Tengo este sobre la mesa, esto porque estoy haciéndolo de vuelta para el video. ¿Mm? Eh, que les mandé un montón de textos que como yo llegué tarde a mi casa no pude revisar. Y ahora voy a mirarlos con ustedes. Me gustaría que los tengan a mano. Y también el texto que estuvieron viendo con Facu, ¿correcto? ¿Se ve ahí? No sé si se ve, pero bueno. Sí, sí Sí, se sí, ve, sí, se profe. ve. Bueno, y lo más importante, primero preguntarles cómo le fue con Facu, si leyeron el texto y qué dudas tienen para ir como avanzando en ese terreno. Y en segundo lugar, repasar con ustedes lo que les dije que íbamos a ver y verlo punto a punto. Y voy a producir en vivo, es decir, voy a leer los textos con ustedes porque no los pude leer antes, pero más o menos me los acuerdo. ¿Tienen dudas? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Leyeron? Profe, te hago una consulta. Sí, Em, en lo que escribiste que había que leer para esta clase, había algo que decía textos de Hegel y Kant y como que pusiste entre paréntesis unas páginas. Yo encontré un texto de Hegel, pero que no tenía correlación con esos números de páginas que pusiste y no sé si era eso, eran creo que 9 páginas, pero no encontré lo otro, la verdad. Es del que ya habíamos. Feynman, ese, profe. la verdad que no tengo idea, ni Sí, yo. era de Feynman, si no me equivoco, la clase 3 y 5 son de ahí las páginas. Ok, no, Ah, sí, ese igual, Porque le... después hace referencia a la página 102 a la 110 y habla de Hegel. bueno, igualmente todo esto que me están preguntando lo voy a hablar con ustedes, por eso también me animo a decirles que no tengo idea, porque lo voy a hablar. Patricio había levantado la mano. ¿Qué tal? Yo tenía una duda, no sé si está especificada en el texto de Portantino, de que en una primera etapa de la sociología aparece como con un carácter conservador, para, digamos, orientado a analizar ciertos fenómenos para estabilizar la sociedad. La pregunta mía es, ¿a partir de cuándo se vuelve más crítica respecto, bueno, al tipo de sociedad? ¿Alguien le quiere decir algo a Patricio antes de que hable yo? Pueden decir lo que piensan, ¿eh? Siéntense que estamos en una mesa redonda, no en cuadraditos que me miran. Profe, yo entendí que a partir de los conflictos sociales que se van originando con la revolución industrial, con la revolución francesa, yo entendí que a partir de ese momento la sociología como que deja de ser tan conservadora para tener una visión un poco más social. Pero es lo que entendí yo, no sé si estoy bien. Eso la verdad que no me cerró para nada, porque no entendí bien qué sería pasar de ser conservadora a lo que llamás una cuestión más social. ¿A qué te referís con eso, Gustavo? A ver, como que la sociología en un principio, vuelvo a repetir que es lo que entendí yo, no Sí. buscaba cambiar el estado de cosas. De alguna manera, Ujú. después sí se buscó cambiar, en tratar de entender lo que estaba pasando y tratar de cambiar el estado de cosas o rebelarse ante ese estado de cosas. Como que me parece que pasa de un ámbito, de un lugar conservador a un lugar un poco más, no sé si ponerle la palabra militante o más de hechos, más pragmático. Bueno, le voy a responder a los dos. Está bien, Gustavo, y yo entiendo también la pregunta de Patricio, y es importante la pregunta, la verdad que es importante, creo que está dentro de los temas a trabajar también. Así que yo lo que voy a decir ahora tal vez lo diga mejor después. Eh, vamos a caracterizar al momento inicial, que es el de la modernidad, junto con el iluminismo. ¿Y qué sería el iluminismo? Bueno, los pensadores
de un periodo de la historia en la que ya lo vimos en la clase número 1 y después con Facu número 2, el hombre está en el centro de la escena, ¿correcto? Y a partir de ahí, esta idea de que el hombre está en el centro de la escena también repercute en otra idea, que es la de que vamos a transformar la realidad de acuerdo a cómo nos la imaginamos que debería ser. ¿Por qué? Porque si estamos en el centro de la escena y somos capaces, digamos, de gobernarnos a nosotros mismos, también podemos darnos a nosotros mismos el mundo que pensamos debe ser idealmente. Es decir, el mundo ya no es el que nos propone la divinidad o el que está en los textos sagrados. La verdad ya no es la que nos va a venir a estar revelada, sino que la verdad, escuchen, si hay una, hoy podríamos pensar que no la hay, pero en ese momento uno podría creer sí que la había, pero ¿cómo llegábamos a esa verdad? Bueno, ya no era divina, era una verdad a la que íbamos a llegar a partir de nosotros mismos. Entonces, la realidad, una palabra muy controversial, si quieren, era la que nosotros íbamos, como hombres en la modernidad, a plasmar a partir de pensarnos y pensar cómo sería mejor nuestra sociedad. Por eso el pensamiento iluminista es un pensamiento revolucionario. ¿En qué sentido revolucionario? De que intenta plasmar el deber ser, ¿sí?, en una realidad concreta. ¿Entienden? ¿Cómo tiene que ser el mundo? Como nos lo estamos imaginando que debe ser. ¿Siguen esta idea? Por eso hay análisis en el iluminismo. Análisis que significa, si quieren, sociología. Hay un análisis o un intento de comprensión del orden, pero también hay una idea en el iluminismo que es la de revelarse al orden establecido. ¿Para qué? Para empezar a pensar que hay un nuevo orden y que tenemos que hallar ese nuevo orden. Tenemos que llegar a esa verdad. ¿Entienden eso que digo? En el caso de Descartes, él no plantea esta idea de salirse de Dios, pero sí esta idea de llegar a Dios por uno mismo. Es decir, quiero hallar la verdad. En el caso del iluminismo posterior, es quiero hallar la verdad que no está relacionada con Dios, pero sí hay una. Hallarla, encontrarla. Tenemos que hacer de la sociedad aquello que nos imaginamos es lo mejor para cada una de nosotras y nosotros. ¿Sí? Hay como una especie de necesidad de hacer la historia, construir el mundo. ¿Siguen esta idea? Por eso, pero eso no significa que no hubiese, ¿cómo les podría decir?, un análisis por parte de los filósofos, por filósofos, vamos a decir, intelectuales como nosotros. No piensen que filósofos son gente erudita, nosotros. ¿Por qué? Porque somos gente que piensa. Tan sencillo como eso. Nosotros acá somos gente que no repite. Y si repetimos nos damos un cachetazo. ¿Está claro? No repetimos, nosotros pensamos. Lo mismo que los de aquella época, que pensaban. Nosotros estamos todo el tiempo pensándonos. Y ellos en su época también se pensaban. Tal vez la diferencia es que los iluministas se pensaron y al mismo tiempo se creyeron transformadores. Esto que pienso lo tengo que lograr hacer. ¿Siguen esta idea? Por eso el iluminismo es analítico, pero también es transformador. Y por eso es revolucionario. Pero después, una vez, vamos a decir, 150, 200 años después de consagradas las primeras revoluciones, es decir, del 1650 al 1850, la conflictividad es otra, ¿sí? Ustedes tienen que pensarlo en cuanto a tensiones y relaciones de fuerza. La clase obrera, escuchen esto que voy a decir que es muy importante, esto que voy a decir ahora es la materialidad. La clase obrera es fuerte. ¿En qué sentido es fuerte? Que tiene identidad de clase, que no piensa que el mundo es burgués ni iluminista, que está cansada de la injusticia. Y en ese periodo, los que piensan, ese periodo 1850, los que piensan siguen siendo los herederos de la burguesía y del iluminismo.
Los que piensan son los dueños de las universidades. Y empiezan a pensar, no para transformar, y ahí se vuelven conservadores. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Es como que la sociología como ciencia, vamos a decir, uno podría pensar, la sociología siempre existió, si quieren, porque siempre hay alguien que está pensándonos, ¿correcto? La diferencia es que sería, la diferencia con la modernidad es que la sociología hoy tiene sus métodos, su metodología de estudio, ¿entienden? Entonces no cualquier cosa son ciencia, ni cualquier cosa dentro de la ciencia es sociología, pero sí había reflexión sobre el ser y la sociedad y la vida en comunidad. Entonces, eso por un lado. Ahora, los que piensan la ciencia en 1850 son el orden conservador. Otra vez me llaman, esperen. Esperen un segundo porque encima no sé quién es. Suena el teléfono. Ah, no, esperen, voy a rechazar este llamado. Esperen un segundo. ¿Me ven ahí? Esperen un segundo. ¿Se cortó la cámara o está? Está la cámara, estamos viendo la compu. Estamos viendo el escritorio, sí. No, se cortó, espérenme. Este hinchabola siempre me llama a la hora de la clase. ¿Verdad? Es terrible. Le sacaría los datos si pudiese. ¿Se puede hacer eso? No sé si se puede. Aparte, todo esto queda en la grabación, lo que es peor. Y aparte me desconcentra. Tendría que haber un momento en el que no te tienen que llamar más, ¿no? Esto vamos a llamarlo lo que se llama el derecho a la desconexión. Ponelo en modo no molestar, profe. ¿Cómo se pone en modo? Me gusta esa idea. ¿Cómo se pone en modo no molestar? A ver. ¿Dónde es esa parte? Deja, igual vamos, después lo busco. La clase se me va al demonio, si no. ¿Está la cámara? Sí. Le voy a decir. Sí, le voy a decir, sí, estoy dando clases. ¿Qué estás hablando? Listo. ¿En qué estaba? A ver qué me dicen que estaba. En 1850, los conservadores. Ah, sí, ahí está. ¿Por qué la sociología es conservadora? ¿Estoy respondiendo, Gustavo y Patricio, a la pregunta de por qué la sociología es conservadora? Sí, estoy tomando nota. Ah, además, creo que les dije la vez pasada que aparece todo este tema de le puse este término, la cuestión social, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto que les conté de la cuestión social, este nuevo concepto. ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Porque ellos me miran como con cara de, me acabo de levantar. Los que están con cámara, porque ya la mitad se fue, no veo cámara, veo fotos. ¿Cómo me pone nervioso? Bueno, ¿hablamos de la cuestión social, sí o no? Sí, el tema de la urbanización, que con el crecimiento de las ciudades y demográficos se empezaba a ver ese tema de la cuestión social, obviamente a raíz del capitalismo también. Ben Lucas la tiene clara. Sí, es exactamente así. Esto lo estoy sacando de que se llama Una historia popular de Francia. Les digo por las dudas, este texto. Y ahí, en 1850, con las nuevas ciudades urbanas, con las grandes migraciones, con las aglomeraciones, se visibilizan otros problemas que tal vez siempre existieron, pero que se hacen piel, pero sobre todo en cuanto a la conciencia. Es decir, al vernos todos la cara y no haber otro entretenimiento más que el de ver la miseria humana, tomamos nota de los problemas, tomamos nota de la injusticia y, bueno, empezamos a forjar una nueva identidad. Ante este escenario de protestas, de barricadas, de revoluciones, de rebeliones, ¿sí? De gente que quiere participar de un mundo que no le pertenece, porque el mundo iluminista se transforma, digamos,
de liberal a librecambista, si quieren, ¿entienden? Se transforma de progreso a conservador. Entonces, el mundo de la ciencia también se vuelve conservador, es decir, los dueños de las universidades, los que escriben los manuales, los creadores de la ciencia, van a fundar una ciencia que es burguesa. Y van a ver todo este tipo de anomalías, a lo que llaman la cuestión social, por no advertir que en realidad no es la cuestión social, es que hay relaciones de dominación, es que hay relaciones de sometimiento, de opresión, que hay injusticias, pero no lo ven así, lo ven como, che, ¿qué pasa que la gente se queja? Si quieren, pónganlo en estos términos. Y los sociólogos de esa época, conservadores, van a decir, bueno, vamos a tratar de entender por qué la gente se queja. Hay que develar este misterio, hay que encontrar las leyes que explican el orden social, porque hay un intento de una sociología que vamos a llamar positivista, de querer pensar que hay un orden, ¿sí?, con una serie de leyes establecidas que no conocemos, pero que está ahí, y que nuestro objetivo desde la ciencia es entender ese orden y comprender cuáles son las leyes que le dan lógica y funcionamiento. Y también, a partir de este razonamiento, clausuran el debate respecto de cualquier tipo de cambio social. La sociología es conservadora en tanto que no piensa un nuevo orden, sino que solo pretende explicar aquel que ya existe. Si podemos llamarlo orden, porque la miseria humana era muy grande, igual que ahora. Eso no es un orden, eso es un estado de sometimiento constante, igual que ahora. Pero hoy la sociología puede explicar muchas cosas, pero puede tener como objetivo no mantener un status quo, mantener, digamos, relaciones dadas, sino que puede, a partir de sus investigaciones, sus encuestas, su metodología de investigación, brindar aportes ¿para qué? Para transformar la realidad. Y eso también es ciencia, ¿sí? La ciencia no solo intenta explicar el misterio del universo, y en ciencias sociales menos que menos, porque no hay un solo orden inmutable del cual tenemos que conocer sus leyes. Entonces, siempre tenemos que saber que la ciencia no es objetiva, porque el marco teórico en el que se sustenta es subjetivo, ¿entienden? Y hay una batalla que dar ahí. Eso no significa que no exista la verdad, pero no es que hay una, la verdad es una construcción subjetiva de diferentes pareceres, que siempre es inconclusa. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevos pareceres de aquellos y aquellas que no estaban y ahora están. ¿Siguen, no? Esta idea. Por ejemplo, vamos a decir, si quieren, que que la ciencia no era burguesa, pero podemos decir, si quieren, pueden decirlo, ¿no? Pero también podemos decir que la ciencia es machista. Por decir, la mujer no tenía espacio. Y ahora podemos decir hoy, bueno, lo que siempre hubo, veo una mano ahí voy, lo que siempre hubo tal vez fue una especie de leyes heteronormativas y ahora tenemos que cambiarlas. No sé si le parece. También fue racista, ¿no? Y es aporofóbica, qué sé yo, mil cosas podemos decir. Sí, ¿quién me levanta la mano? Diego. Dale, Diego. Sí, profe. Agustina, perdón. Sí. Porque están pegados acá, los tengo al lado, aunque ustedes no se vean, y a Diego no lo veo. Perdón, yo de Diego veo Disney nada más, o Rusia, no sé qué veo. Parece que fue el mundial, Diego. Sí, decime, Agustina. Lo del tema de que la ciencia no es objetiva, ¿lo puedes volver a como explicar un poquito? Porque me quedo ahí como medio colgado. Se quedó colgado. Bueno, Sí. No lo termino sí. de preguntar. No, está bien, está bien. Miren, yo soy de los que piensa, yo no soy yo. La verdad que vas leyendo, qué sé yo. Creo que esto lo estoy sacando de Habermas. No sé si lo conocen, Jürgen Habermas, discípulo de la Escuela de Frankfurt. No me gusta mucho el autor, pero bueno, le tomé este concepto.
Él dice que en ciencias sociales la verdad es una construcción subjetiva, no hay objetividad, que lo que hay en realidad es subjetividades. Y él dice, no solo no deben ser rechazadas, dice él, sino que las subjetividades en ciencias sociales son deseables. ¿En qué sentido? En el sentido de que a partir de las diferentes subjetividades, es decir, los razonamientos propios de cada uno desde su lugar de origen, con su historia, con su biografía, con sus padecimientos, con sus mitos y con sus temas principales y temas secundarios, construye una visión del mundo. No hay una realidad, sino que lo que cada uno ve, que toma como un pedazo de lo que ve y lo toma como una realidad total, pero en realidad es un recorte, ¿no? Totalmente arbitrario, que tiene que ver con el lugar de origen, con lo que nos pasa, ¿correcto? Con lo que diría, como diría Sartre, con lo que hacemos cada uno con lo que hicieron de nosotros, con nuestras rupturas con nuestro pasado, ¿sí? Con los valores que aprendimos pero que ahora queremos liberarnos, con la deconstrucción que hacemos. Entonces, a partir de esto, las ciencias sociales van encontrando una metodología de acción, es decir, bueno, hay encuestas, hay tipos, hay marcos teóricos creados, hay conceptos elaborados, y sobre todos esos conceptos y marcos teóricos nos vamos montando. ¿Para qué? Para partir de ahí, bueno, incorporar visiones de mundo. Las ciencias sociales van generando, a partir del diálogo, si quieren, entre estas distintas subjetividades, una posible verdad que siempre está en permanente construcción. ¿Se entiende esto que digo? Yo no puedo decirles a ustedes, bueno, miren, en el mundo hay obreros y hay capitalistas, como dijo Marx, como si fuese una interpretación única. No puedo afirmarlo. Tampoco voy a negar que ese razonamiento de Marx sea incorrecto, porque ciertamente hay obreros y hay patrones, y hay relaciones de dominación en el mercado. Pero hoy puedo decir, no es lo único. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que invalidar a Marx? No. Tengo que incorporarlo a los nuevos paradigmas. Por ejemplo, la sociedad es una suma de individuos aislados. Bueno, en algún momento podría llegar a pensarlo, pero tampoco podría decir que es tajantemente así. No somos todos individuos aislados, seres racionales pensantes que un día nos pusimos de acuerdo y dijimos vivamos en sociedad. No la veo esa construcción. Pero a veces nos sirven hacer estas construcciones para pensar determinadas cosas. Por ejemplo, para pensar en la idea de democracia, que tal vez es una idea inacabada, pero que también sirve como un faro desde un lugar hacia dónde llegar. El respeto hacia el otro, la diversidad, ponernos de acuerdo en la toma de decisiones, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, puedo pensarlo, me puede servir para algo. Pero hoy podría decir que la sociedad tiene muchas más fragmentaciones que la de clases, o, por ejemplo, puedo decirles que hay deudores y acreedores, qué sé yo. Siempre los hubo. Es más, hubiese sido más revolucionario, en vez de declarar el fin de las clases sociales, declarar el fin de las deudas, ¿no? Esa creo que debería ser siempre la revolución, si ustedes me permiten liderar un movimiento revolucionario, esa debería ser, digamos, el lema de mi revolución, el fin de las deudas. Empecemos de vuelta. Está bueno, ¿no? Pero si quieren, no de los más pequeños, a partir de cierto número. Ese es un planteo loco, ¿no? Pero, bueno, no importa. También podríamos decir que la historia de la humanidad, digo bien, es la historia de, qué sé yo, las minorías dominantes versus las mayorías desposeídas. Y ahí metí todo, porque por ejemplo, dentro del concepto de clase no está el servicio doméstico, que siempre fue considerado como una cosa que no son obreros, no tiene el estatus. Porque dentro del mundo obrero también hay mucho verticalismo, machismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con lo doméstico? No entra. Los servicios no entran. ¿Y qué pasa con el rol de la mujer? ¿Qué pasa con las luchas feministas? ¿Por qué los hombres no están incorporados en esas luchas? ¿Deben estarlo? ¿Sí? Y si la historia de la humanidad es la historia de la mujer por rebelarse
y salir de este estado de opresión constante al cual los hombres la someten. ¿Me siguen, no? Porque el hombre va caminando por la calle y se siente bárbaro y la mujer tiene que cuidarse. ¿Por qué vivimos en ese tipo de mundo? Es injusto. Bueno, todas estas son cuestiones sociales. No hay una ley para esto, es decir, no hay una ley inmanente, trascendental, que la sociología está llamada a descubrir y escribir en un manual y que a partir de ahí se estudie para siempre. No, eso no existe. Estamos en permanente transformación. Ahora, la sociología que nace en el 1850 sí creía esto. Y era una sociología positivista que tenía por objetivo copiar la metodología de las ciencias naturales, en el sentido de que las ciencias naturales creen que el mundo tiene determinadas características, que la divinidad siempre se ocupó de no negarlas, pero de explicarlas de otro modo. ¿Por qué llueve? Bueno, porque la ira de los dioses, qué sé yo. Si la tiramos al precipicio y vuela es bruja. Y esas cosas son conceptos que no son mentira, son las verdades de la época feudal. Y ahora tenemos nuestras verdades. Entonces, en el 1800 aparece todo un periodo que es el periodo biologicista o enciclopedista, que intenta comprender las leyes del universo. Y tenemos dos grandes universos, el de las ciencias sociales o humanas y las naturales. Es decir, los hechos que no tienen que ver directamente con el hombre. Y entonces, los cientistas sociales advierten que las ciencias naturales han progresado mucho. ¿Por qué? Porque clasificaron todo, los vertebrados, los invertebrados, los climas, las geografías, los ríos, las placas tectónicas, las partículas, los átomos y no sé qué cuántas cosas más, todo de las ciencias naturales. Y dice, ¿cómo progresaron? ¿Y las ciencias sociales cómo están? Están como el orto, las ciencias sociales, no entendemos nada de lo que pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que apuntalar el método. ¿Cómo? Y copiémonos de las ciencias naturales, que progresaron un montón. Ya tienen 1500 manuales. Y nosotros no tenemos uno, no nos ponemos de acuerdo. No podemos hacer un congreso y poner dos ideas y decir, bueno, es esta. Y no lo vamos a lograr, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento creían que podían. Pablo, habla. No, es que obviamente, como decías vos de los cientistas, los positivistas, el método principal de todo método científico es la observación. De ahí parte lo que es como es los cientistas sociales, digamos, parten de la observación. El tema es que vos no puedes observar de la misma forma que observas el mundo natural a una sociedad, digamos, no te podés abstraer tanto. Siempre vas a tener un sesgo tuyo, digamos, intrínseco de tu formación, de tus creencias religiosas, de tus creencias políticas. Entonces, no partís de la base de que, eso es un mono, lo veo desde más lejos, digamos, ¿no? Es lo que me parece a mí. No sé si es correcto, profe. No, yo comparto, Pablo, yo incluso iría mucho más a fondo, más todavía, porque primero igual te quiero decir algo, cuando dijiste parte de la observación, ya bajá la mano porque si no voy a pensar todo el tiempo que está levantada por las dudas. Parte de la observación, pero también de la experimentación. Y no podemos experimentar con seres humanos. Aunque hacemos los focus groups, pero nunca es lo mismo, ¿vieron? Entonces, hay mucha metodología, la experimentación, y después hay diferentes tipos de observaciones, y después tenemos lo que sería una observación más histórica, ¿correcto? Y la estadística, la comparativa. Los autores revisionistas también. No, y ya el revisionismo ya es otra cosa, que parte de qué, y ahí va a ir más profundo. No se olviden que todas las ciencias tienen marcos teóricos que las sostienen. Y el marco teórico
es esa famosa visión de mundo. Entonces, la visión de mundo que triunfó de alguna manera y que sostiene nuestras ciencias hoy es una visión liberal, lockeana, John Stuart Mill, ¿sí? Federalista, que tiene que ver con esta idea del progreso, las libertades, el individualismo, el ser racional. Y no es que no haya 1500 ideas que hayan surgido antes y después que cuestionen esta, pero esta se ha establecido como la verdad. Y a partir de ahí el resto la va remando. Yo no sé si... El peronismo es un ejemplo espectacular de esto. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre tiene que andar explicando lo que no es, pero el que siente que va con la verdad la dice de manera prepotente. ¿Vieron? Sí. No, el mundo no tiene. Es como el inglés o el americano que sale al mundo y habla en inglés. ¿Vieron? Y cree que todos hablan en inglés porque hablan en inglés. Y hay que explicarle, no, pero mira que en otros países se habla otro idioma. Y no es que te va a decir, sí, porque ni siquiera se imagina cómo sería eso. Lo ve en inglés el mundo. La razón está con los que ganan, que es con los que escriben los manuales, con los que crearon los marcos teóricos. Por ejemplo, hoy Sapsay sería, si quieren, la razón. No sé si lo conocen a Sapsay. Es una cosa así sería. Constitucionalista, ¿no? Sí, pero lo menciono no porque es constitucionalista, lo menciono porque los juristas, filósofos del siglo XVIII que crean las primeras ciencias que hablamos entre acá, la primera clase, que es la ciencia política y la economía, establecen de alguna manera algunos conceptos que no podemos deconstruir, o sí, yo puedo deconstruir, pero que siguen siendo la verdad para la mayoría. Por ejemplo, que el mercado se autorregula. Bueno, vos pones esa cara, Fabián, yo te rebanco, pero esta es una idea fisiócrata del año 1660 que sigue vigente. Sigue vigente. Y no hay cómo explicar. Por ejemplo, bueno, lo que intenta hacer el positivismo en 1850 para volver es entender cuál es ese orden. Bueno, si el mercado se autorregula, ¿cuáles son las leyes del mercado? Todavía no lo descubrieron, pero el marco teórico sigue vigente. El mercado se autorregula. No hay cómo hacerle entender a los Macri del mundo que el mercado no se autorregula. No hay cómo hacerles entender que sin impuestos no hay Estado. Y no hay cómo hacerles entender que el Estado es la base para que siga existiendo la acumulación capitalista. No hay. Van a seguir diciendo una cosa y haciendo otra. Y ahí está la pelea. Las ciencias sociales son ciencias en disputa. Yo igual me estoy basando en otros autores, que son los pensadores biopolíticos. Estoy pensando en otras clases que doy que acá nunca llegamos, que les digo los títulos para que sepan: Defensa de la Sociedad, Foucault, El nacimiento de la biopolítica, Seguridad, Población y Territorio. La verdad que nunca llegamos. Yo me lo intento siempre, pero bueno, no llegamos. Si quieren les doy otros links de otras clases que los damos en otros cursos. Pero bueno, toda esta parte, estamos con... una cosa más y les digo estamos. Vieron que, por ejemplo, el lema del progreso del positivismo es orden y progreso, justamente. Digamos, para apuntalar el progreso, que es básicamente el crecimiento económico y la riqueza de bienes, hace falta orden. Y orden es clausurar las discusiones respecto de las instituciones. Orden es terminar con la cuestión social en tanto problema que dificulta el aumento de la productividad, ¿sí? ¿Entienden, no? Orden es, se produce, se progresa. El que no lo entiende, al calabozo. El desviado es el desviado. Orden significa que hay una normalidad y hay los anormales, los desviados.
los que no entienden, los que no se adaptan, los que no comprenden el sentido común. Claro, ¿qué le van a decir de otro lado? No hay sentido común. ¿Y qué te contestan? Con un cachetazo o con una inyección, con un sedante, con un tranquilizante. ¿Por qué? Porque, claro, no entendiste. El progreso crea sentido común, el progreso crea locos y crea normales, crea seres racionales e irracionales, y sobre esa base se monta la ciencia. ¿Está más o menos todo este razonamiento? Todos los lemas del positivismo de 1850 es orden y progreso, como la bandera de Brasil, que ya saben todos que dice orden y progreso, y no la cambiaron a propósito. Bueno, y todo eso fue para responder esta pregunta, que para una parte del temario estaba. Ahora, si me permiten, yo quisiera. ¿Alguien tiene alguna otra duda de otro tema que estuvo leyendo? No. Bueno, entonces a mí me gustaría compartir la pantalla para ver qué les puse. ¿Está bien? Porque no me acuerdo. Mientras me pueden hablar, no hay problema. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve de costadito ahora? Sí, profe. Gracias. Ahora hablen porque ¿saben qué pasa? No los estoy, no las estoy, no les estoy viendo. Solo veo esto que ustedes están viendo. Why. Why. La pedagoga de la vez pasada intentó unirse a la clase y no pudo. Me acordé. Me escribió en la semana. Hay que renegar con eso también. Estas son las clases que tuvimos, clase número 1. Ya ni me acuerdo de lo que hablamos, si les digo la verdad. No me acuerdo para nada de lo que hablamos. Clase número 2 la dio Facu. Acá está Facu, ¿lo ven? Preparando la clase del 21. Este soy yo. Bueno, ok. Voy a dejar los temas que deberíamos abordar como para finalizar, sentirnos satisfechas y satisfechos. Acá, ustedes chicas, ¿cómo leen esto cuando lo leen? ¿Leen satisfechos o leen satisfechas? Siempre tuve esa duda. Hechos. ¿Satisfechos leen? Sí, lo leo así, porque se están refiriendo a todos en general. Sí, pero viste como pueden leer satisfeches ahora. Ay, no, no. Pará, no qué, pará, quiero dejar de compartir un segundo, quiero decir algo, pará. ¿Quién dijo no, no qué? Yo. No veo, ¿dónde? Las dos dijimos que no. Sí. ¿Agustina y quién más? Creo No que veo. somos Agustina las dos, sí. Ah, son las dos Agustinas. Al cuadrado. Agustina al cuadrado, tenés razón. ¿Hay más Agustinas o hay dos nada más? No hay más, profe. ¿Hay más? Sí, ¿Qué pasa con las primero. Agustinas? Oh. A mí no me gusta que- mi nombre. ¿No le gusta que se lea con O? No, mi nombre, No. mi nombre. No entendí. No, yo, Agustina Mirón, dije que no me gusta, que no me gusta mi nombre. Ah, que y no te que, gusta tu y que me da lo nombre. mismo la E, la O, la U, lo mismo. No, porque vieron que están aquellas y aquellos que se oponen al cambio en el lenguaje. No, vienen a deformar el lenguaje. Bueno, eso es positivista. Yo no lo dije en ese aspecto. ¿Y en qué aspecto lo dijiste? En que creo, no voy a hacer un debate de esto, claramente, pero yo considero que la inclusión y todo eso viene por otros lados y no solamente por agregar una E al hablar. Creo que podemos todos usar el lenguaje inclusivo y el tema de la inclusión, cero. O sea, me parece Ah, hasta que lógico. de hecho, Bueno, no, eso es el correcto. O otro sea, día armando un proyecto con mis compañeros, con Yamira y con Lisandro, que son los que cursamos con usted en sistemas políticos, salió esta discusión de si poníamos en inclusivo o no, porque había que presentarlo, y se armó ahí un debate, y la verdad que
yo creo que la inclusión pasa por otro lado, no solamente por agregar una E en las palabras. No, yo estoy de acuerdo, Agus, me acuerdo de Yamila y de Lisandro, mandarles un beso. Este, no, como vos bien decís, no pasa por ahí, pero ayuda, porque vos lo decís desde un lugar que sos una chica, vamos a decir, universitaria, intelectual, pensante, reflexionadora, entonces te das la posibilidad de decir, che, pero veo muchas injusticias más, a mí no me vas a comprar con una E, te banco. Pero muchas veces despierta en otras y otros la reflexión. O sea, hay gente que, vamos a decir, que lo puede tomar como una bandera y no podemos pensar no podemos opacar esas pequeñas revoluciones en cada uno. Eso puede hacer que a alguna o a alguno le despierte una reflexión, una nueva mirada del mundo, que se pregunte por qué, que a partir de cuestionárselo y negarlo, decir, che, no, lo están deformando, le genere la inquietud. Es mejor que le pase eso a alguien y que le genere la inquietud y que empiece a pensar distinto a que no te pase nada. Entonces está bueno como un disparador, digamos, no agota. Pero bueno, el lenguaje está en permanente transformación. Yo estoy leyendo ahora El Éxodo Jujeño, de Hernán Brienza, miro para allá porque está ahí, y estoy todo el tiempo leyendo las cartas que escriben Castelli, Belgrano, el general Paz, Mariano Moreno, qué lindo hablaba. Digo, yo pienso, no les costaría escribir así, porque se hablaría así. Es prosa, es pura poesía, digo. ¿Y ahora qué tengo que pensar? ¿Se deformó el lenguaje? No, no se deformó, no se deformó. El lenguaje también es una lucha que está en permanente discusión, transformación, que tiene que ver también con, ¿cómo se dice? Pueblos olvidados, pueblos que quieren surgir. Cada tema me lo lleva un tiempo, perdón, me fui a la mierda, Agustina. Sí, Pablo, decime. Para mí, profe, el lenguaje es el reflejo de lo que piensa la sociedad en el momento actual. O sea, no es que en ese momento se hablaba mejor porque se hablaba mejor, se usaba un mejor idioma. Que en ese momento es como que se usaba así, digamos. Ahora hablamos de esta forma. No es lo que digo, pero digo, me encanta cuando lo leo. Si le leo una carta de esas que se No, mandaban. obviamente, sí. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla después de esta disquisición. Y voy a los temas. Esto es lo que yo tendría que haber hecho antes de empezar la clase. El paso del antiguo régimen a la modernidad. Este cambio es paradigmático en la historia de la humanidad. Estoy acá, ¿eh? Esto es lo que charlamos en la clase pasada, no conmigo, ¿o no? ¿Sí o no? Paso del antiguo régimen a la modernidad. Díganme, por favor. ¿Esto está claro? Sí, lo vimos Sí, en la lo primera hablamos, clase. lo hablamos. Sí. Bien. Porque la modernidad, acá ven, me puse a pensar un rato, es la emergencia de emerger, ¿no? Bien ahí. Un nuevo hombre en un nuevo orden, en una nueva sociedad, con una nueva filosofía e incluso concepción ontológica. Sí. En este orden, o en esta idea, digamos, tenemos que repasar los contrastes entre, bueno, razón y fe, o concepto de ley divina y de ley racional, o la disquisición Dios-ciencia. Esto lo vimos un poco, ¿no es cierto? Ya está. O hace lo falta. vemos. No, sí, lo falta. vemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hace falta apuntalar esto o estamos bien? No los estoy viendo, ¿eh? Por eso pregunto. Si nadie dice nada, digo que bueno, ya está. ¿Cuándo aparecen las.? Sí. A mí me gustaría saber qué pensamos acerca de la fe y la razón, o más que nada la fe. Pero no sé si puedes hablar de eso. ¿Qué pienso yo? Claro, tu opinión. Es raro que te pregunte tu opinión porque al profesor le preguntan en general, no opiniones, le preguntan verdades, pero me gusta que preguntes por la opinión y no la verdad. Porque eso indica, ¿qué cosa? Que los profesores no decimos verdades. Hay un mosquito mientras le digo esto. Lo maté. Ah.
Qué bárbaro. Página 31, ahí está, 31, 32, 38. Es cierto, no decimos verdades. Bueno, voy a ayudarme con Weber. Weber dice que no se puede comparar la ciencia con la fe. No hay una, no podemos pensar en la posibilidad de que uno es mejor que el otro, una es mejor que la otra. Son como sistemas de pensamiento, ¿no? En lo que nosotros podríamos, si quieren, pensar como, desde la fe a la ciencia, una evolución en la historia de los sistemas de pensamiento. Como si pasar de la fe a la racionalidad, en realidad estaríamos pasando de un sistema de pensamiento a otro. Yo lo que pienso, entonces, desde este lugar es que, bueno, que estamos en la universidad. Y la universidad es la casa de la ciencia. ¿Sí? Y en la casa de la ciencia tratamos de hallar A con H y doble N, ¿no? Hallar la verdad científica, que no es la verdad divina. Eso no significa que sea la verdad, porque no hay una. Y yo no puedo pensar, por ejemplo, que si en Grecia creían en una multiplicidad de dioses, eso era mentira, eso era verdad. Y si yo viajase a la Grecia de esa época, yo pensaría que esa es la verdad y que hay muchos dioses y están en el Olimpo y están de fiesta. Porque esa era la concepción del mundo en ese momento. Y si yo viviese en la época medieval, y bueno, creería que hay un Dios único poderoso y que hay brujas y hay hechiceros. Pero en este nuevo sistema de pensamiento no son hechiceros, son científicos, médicos, biólogos haciendo experimentos para hallar otro tipo de leyes universales. Entonces, Weber dice, un sistema de pensamiento no es mejor que otro sistema de pensamiento, sino que son sistemas de pensamiento paralelos. Unos tienen predominancia por sobre otros en un momento determinado de la historia. Entonces, en este momento, el que nosotros estamos, la ciencia aparecería como con mayor preeminencia. Digo en potencial, porque eso no significa que todos tengamos que creer en los valores de la ciencia. Yo sí lo creo, pero no puedo pretender para todas y todos los demás que no crean en Dios. Ahora sí, si ustedes vienen a la universidad, yo me veo en la obligación de decirles, acá estamos tratando de hallar la verdad científica, que ya les expliqué en ciencias sociales, y me animaría también a decir en las naturales, tiene su problema, pero hay una que es la construcción, ¿correcto? No les voy a decir dogmáticamente, hay una, y era el positivismo de 1850, pero hay una metodología para hallar la verdad científica. Si ustedes me preguntan, ¿qué pensás de tal cosa? Yo no voy a dar una opinión antojadiza. Voy a decir, yo no tengo los elementos suficientes como para dar una opinión, eso voy a decir. Ustedes me preguntan, ¿por qué Alberto Fernández hizo A o hizo B? Y yo ¿qué les tengo que responder? Si yo me tengo que guiar, digamos, por una verdad científica, les tengo que decir, no tengo idea. Si yo soy responsable y me preguntan, ¿por qué el gobierno hizo tal o cual cosa? Yo tengo que responder, no sé. ¿Y por qué? Y porque para saber, debería mínimo entrevistar a Alberto Fernández. Mínimo. Y preguntarle por qué hizo tal cosa. Y encima, después de eso, te debería inferir. Pero ¿me mintió o no me mintió con lo que dijo? Porque acá hay otros elementos que no está considerando y que yo sí. Entonces ahí empiezo a hacer toda una construcción de la trama. Con esto quiero decir, la verdad científica es muy compleja de hallar, nunca es absoluta ni total. La verdad dogmática de la fe tal vez será más sencilla. ¿Por qué? Porque era la verdad revelada. Ni una es mejor ni otra es peor. Van por andariveles separados. ¿Está claro? En la universidad, la religión la vemos como desde un lugar científico. Eso está claro. Yo sí me animo a decir en clase, más allá de las creencias de cada uno y cada uno, me animo a decir, Moisés es un personaje, en términos weberianos, un líder político.
con dotes carismáticos, si quieren. Lo mismo de Jesús, lo mismo de cualquier otro revolucionario. Pero claro, en la clase de teología van a decir, no, Jesús hizo un milagro. Bueno, pero estamos en la universidad. ¿Se entiende el razonamiento? Y aparte es por esa razón, todos los que están sin cámara, pues yo me quedé con la mitad de la clase. El resto desapareció, no sé si están, no están, en qué andan, se fueron a la cocina. Si vuelven, mejor. Aparte después les tengo las caras presentes para ponerles la nota, que es lo que les interesa. Entonces yo la nota, ¿cómo la pongo? Por portación de cara. Por portación de cara. Ah, bueno, entonces yo te entendí, profe. Por supuesto, yo ya lo tenía desde el principio. Porque vos, Pablo, Fabián, ya lo tiene. Agustina Almirón, que me pregunta todo el tiempo, ya lo tiene. Agustina Silvestri, que la conozco del cuatrimestre pasado y ya me cae simpática. Y así, ¿vieron? Así como arbitrario. Ya lo tiene el 10. Yo ya lo sé, no hace falta ni que los corrija. ¿Entienden? Perdón, Y así, no me pregunte todo el tiempo. no, pero me gusta. Pues, sí. Agustina, vos sos el motor de mi clase. La historia de mis clases es la historia del que pregunta. Es el motor de la clase. Si no me preguntan, yo empiezo a hablar de cualquier cosa. Así que yo te agradezco. Siempre agradezco la participación, a mí me hace bien. Bueno, ¿se entendió entonces y entonces se entendió de la diferencia entre fe y ciencia, ¿no es cierto? Son dos sistemas de pensamiento distintos respecto de cómo hallar o llegar a la verdad. Y esto iba a decir, y por Es eso, como el sistema de ¿el sistema de? No escuché. Igual se quedó tildado ahí. Bueno, igual les iba a decir, por eso ustedes tienen, lamentablemente no en la privada, pero sí en la pública, yo hice de la UBA y iba al CBC, y la primera materia obligatoria, las dos materias obligatorias, perdón, para todas las carreras, desde técnico en computación, arte, audiovisual, antropólogo, derecho médico, economista, y arquitecto y lo que se les ocurra, ¿sí? Veterinario, todas las materias tienen pensamiento científico. ¿Y qué es pensamiento científico? Es como catequesis. Y si yo tengo que hacer una analogía, yo vendría a ser como especie del cura, el cura en la parroquia, que dice las verdades y que da misa. Y baja línea, o el cura no bajaba línea. Y aparte, es un referente porque todos quieren saber lo que el cura piensa. Además del chucherío, el lleva y trae, eso es muy importante, la gente vive mucho del chismerío. Pero también siempre quieren saber qué piensa el docente, de qué partido es, y esas boludeces. Que al pedo, no hace falta, hay que decir todo, ¿no? Y bueno, La mía era zurda. ¿Eh? La mía era zurda. ¿Quién era zurdo? Mi profe. Ah, Mi profe. ¿qué profe? Sí, pensamiento científico en la U. Está bien. Bueno, abrí en la página 31, miren, más allá de los temas, porque si a la clase se me va el demonio, abrí en la página 31 del texto de Feynman, porque vieron que les indiqué un montón de números. Por algo se los indiqué. Así que yo abrí en la 31 y me voy a dejar acá anotados los números. De la 31 a la 76, 31, 32, 38, voy. Y leo lo que tengo en la 31. Yo pienso que si pasamos por todos estos temas va a abarcar todo lo que a mí me interesaba que reflexionáramos. ¿Están bien o estamos bien? Sí, sí. Pregunto. Bueno. ¿Qué es la filosofía? Primera pregunta. Muy importante, muy, 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 muy importante, ¿sí? A ver quién se anima, ¿qué es la filosofía antes de que yo lea? ¿Quién quiere arriesgar? El arte de la reflexión, pienso yo. Sí, está Podría bien. ser. Bien simple, Simple. pero Te banco, Franco. El arte de la reflexión. Es un arte, ¿no? y sí porque se le dedica tiempo, esmero, necesita
Pará, Este, escúchame, para hacer una tarta también necesitas tiempo y esmero. pero es un arte, el arte culinario. Está bien. No sé, ahora me dejas pensando, Franco, ¿Vio desarrollándolo. usted? ¿Vio usted? Es un arte. La filosofía, dice acá Feynman, miren, la filosofía, dice, es el saber que se hace cargo reflexivamente de los otros saberes. Ustedes por saber, el término saber, no lo tomen como verbo, tómenlo como sustantivo, ¿sí? El saber. Pueden asociarlo a ciencia. ¿Qué sería la ciencia? Un conjunto de saberes ordenados. Un conjunto de saberes ordenados, puestos en un manual. Me compré el manual de economía básica. O me compré el manual de economía para principiantes. Entonces, la filosofía es también un saber, ¿por qué no? Pero que se hace cargo reflexivamente significa se ocupa de pensar a los otros saberes. Es decir, la filosofía es la que piensa a la ciencia. Con lo cual tenemos que pensar que la ciencia, esto es fuerte lo que viene ahora, no piensa, ejecuta. ¿Está? Ese sería un poco el planteo acá. La filosofía, en general, no les voy a decir que no es que no acumula conocimiento, pero miren, la ciencia acumula conocimiento, es decir, se establece, miren, la filosofía crea los conceptos. Eso no lo leí en ningún lado, pero yo se los voy diciendo. La filosofía es la creadora de conceptos. Es como una máquina de generar nuevos conceptos, palabras nuevas que antes no existían, temas sobre los cuales antes no reflexionamos y ahora sí. Es difícil pensarlo porque hoy aparentemente hay un viejo dicho que dice, el mundo ya está inventado. Pero cuando el mundo no está inventado, todo el tiempo apareció un nuevo concepto y ahora es difícil crear nuevos conceptos. Trabajamos sobre los conceptos que ya existen. Por ejemplo, la amistad es un concepto, por decir uno. Y después a partir de ahí decimos, bueno, hay diferentes tipos de amistades. Ah, ¿qué sería eso? El marco teórico. El marco teórico. Bueno, está la amistad de los juegos, la amistad de la adolescencia, que es platónica, la amistad en el amor, que tiene que ver con la pareja, ¿no? Reflexionamos sobre lo que sería la amistad, no existía antes, existe ahora. Bueno, y a partir de ahí hago un trabajo sociológico respecto de una investigación sobre la amistad, basándome en el marco teórico de las diferentes clasificaciones teóricas, ahí voy, con la que levantaron la mano, diferentes clasificaciones teóricas que se hizo sobre un concepto creado. Entonces, filosofía crea un concepto. La teoría desarrolla el concepto. La ciencia trabaja sobre ese marco teórico para ratificar y robustecer ese marco teórico y hacer a la ciencia progresar. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ahí hice una especie de silogismo entre filosofía, teoría y ciencia. ¿Quién había levantado la mano? ¿Lucas? No sé quién era. No, yo, profe. Franco, dale, Franco. No, me surgió una pregunta mientras usted hablaba. ¿Por qué los filósofos y también los cientistas, pero más que nada los filósofos, se sienten como en la obligatoriedad o se sienten obligados a crear nuevos conceptos? No, los cientistas no se sienten en la obligatoriedad de crear nuevos conceptos. De hecho, por ejemplo, miren, les voy a decir algo sencillito. Una materia que cursé en la facultad, para ponérselos en términos prácticos, de algo que les puede pasar. Tenía que hacer un trabajo para una materia y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, era comportamientos políticos electorales en América Latina la materia. Listo, dale. Agarré a un teórico
a unos que habían hecho un trabajo sobre un marco teórico. ¿Cuál? La relación voto-clase. Es decir, un tipo decía que los votantes votaban según su pertenencia de clase. ¿Cuál es el concepto creado? Clase o voto. Pero yo ya a partir de la base, yo no tuve que ponerme a explicar qué es la clase o qué es el voto para el trabajo, porque eso ya era del terreno de la filosofía, ¿correcto? Tampoco me tuve que poner a trabajar mucho sobre el marco teórico, lo único que hice fue repetirlo. Sartori dice que el voto, pi, para papá. Dahl dice que la democracia y esto y aquello y lo otro, ¿correcto? Marx dice que la clase es esto y aquello. ¿Esos quiénes son? Dahl, Sartori, Marx, los que algunos desarrollaron el concepto como filósofos, pero además lo trabajaron teóricamente. Y yo lo único que hice fue, montándome sobre esa base, agarrar las encuestas del censo de la Ciudad de Buenos Aires y el censo nacional del 2001, yo esto lo hice en el 2003, y hacer una proyección de la relación voto-clase en la ciudad, tomando todo este marco teórico sobre el cual yo estaba trabajando. Y yo no pensé, ahí les digo, la ciencia no piensa, ni tampoco me sentí en la obligación de crear ningún nuevo concepto. Yo lo único que hice es, voy a probar si esta relación voto-clase se sigue dando o no. La conclusión, ¿cuál fue? Que mi investigación no sirve para nada y la tenía que tirar a la basura, porque no había ninguna correspondencia entre voto-clase. ¿Sirve? Sí, sirve para descartar, no es un gran aporte a la humanidad, qué sé yo, pero bueno, lo hice bajo los rigores de los parámetros de la metodología de investigación, no me fui, expliqué el estado del arte, cuáles son los marcos teóricos, en qué autores me basé, no inventé nada, ¿entienden? Ahora, ¿quién es el que se ve la necesidad de inventar? Bueno, los que hacen teoría. Los que hacen teoría están todo el tiempo trabajando sobre marcos teóricos, nuevos marcos teóricos, contrastes entre marcos teóricos. Pirulito piensa que la clase es esto, pero Menganito piensa que la clase es aquello. Pero ya había no sé quién que dijo en el año tal que la clase es otra cosa. Entonces, ¿qué están haciendo esos? Están discutiendo el marco teórico. Por ejemplo, el marco teórico marxista. Grandes debates respecto del marco teórico en el marxismo. Y la filosofía, la que inventó los conceptos. Por eso un poco los contamos con la mano los filósofos. Un día vino Platón y dijo la idea. Y otro día, ¿entienden? La idea. Después vino Aristóteles y dijo no, la política. Y apareció Santo Tomás, qué sé yo, Dios y lo inteligible, no sé. O no, San Agustín, que era tomista. O Lutero, qué sé yo. Y llegar a Dios por uno mismo, nuevo concepto. ¿Me siguen todo este razonamiento, no? Y aparece el iluminismo, el individuo, Hobbes. El individuo, el pacto. Es nuevo ese concepto. Y a partir de ahí se monta de todo. Y después de ahí tenemos Marx. Weber, burocracia, concepto nuevo, no existía. Kant, por ejemplo, se la pasó hablando del iluminismo y la palabra burocracia no existe en ningún momento. No era un tema a considerar. Entonces hay gente que crea conceptos, esos son los filósofos. ¿Dónde está la filosofía? La filosofía está en todos lados. La carrera de filosofía es la clausura. ¿Por qué? Porque no hacen filosofía, estudian historia de la filosofía. No es lo mismo. No es lo mismo. No es que se sientan, se fuman un porro y dicen, pensemos algo nuevo. No. Se sientan, bueno, pueden hacerlo parados también. O en un boliche, qué sé yo, se ponen una pastilla, se comen un hongo, miran y dicen, ¿qué veo? Y lo anotan en un papel. Y tratan de establecer lo nuevo, como Walter Benjamin. No. La filosofía que vemos con el libro de Feynman o que podemos estudiar es la historia de la filosofía, la historia del desarrollo de los conceptos, no es lo mismo. Hacer filosofía, por ejemplo, es hoy trabajar en marketing, por ejemplo. ¿Vieron? Por ejemplo, vieron que hacen las publicidades, yo lo llamo publicidades, pero que están todo el tiempo creando conceptos nuevos. Por ejemplo, hace poquito me acuerdo que uno que era la todología, los que saben de todo. Un poco joroban con el tema de
de cualquiera que opine cualquier cosa, pero aparece el todólogo. Y es un concepto nuevo, mira, crearon la todología. O Quilmes, ¿no? Y te tiran el sabor del encuentro. Un concepto. Lo podemos desarrollar. Qué importante es el sabor del encuentro, el encuentro más lindo. Encuentros importantes en la historia. El primer momento en que me encontré con tal. Desarrollemos el tema del encuentro. Hagamos un trabajo sociológico sobre el encuentro. Yo no lo creé el concepto, lo creó otro. ¿Siguen esto que estoy diciendo? La filosofía igual no es que un día estás tirado mirando al cielo y se te ocurre algo. Nace a partir de la interpelación constante. Por eso las ideas surgen a partir del intercambio. Bueno, entonces, la filosofía, que es la creadora de conceptos, al mismo tiempo se hace cargo reflexivamente del resto de los saberes. ¿Por qué? Porque la filosofía, al crear nuevos conceptos, piensa a los conceptos creados, piensa a las teorías creadas, y al mismo tiempo, ¿saben qué hace la filosofía? Mata. La filosofía mata. ¿Por qué? Porque cada filósofo nuevo que llega intenta hacer desaparecer lo que estaba antes. Por eso hay un título por ahí que se llama La filosofía como asesino serial. No sé si lo leyeron. ¿Por qué? Sí, lo compara con ¿Cómo? con Jack el Destripador. Claro, porque ¿qué hace cada filósofo nuevo que viene? Intenta deslegitimar la idea del anterior. No, vos no entendés nada, Marx. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de las civilizaciones, Huntington. No es la historia de la lucha de clases. No entendés un pirulo. Ah, está buena la historia de la lucha de las civilizaciones. Está bueno ese concepto. La historia de la lucha de las civilizaciones. Voy a investigarlo. ¿Será así? Voy a desarrollarlo científicamente. ¿Cuál es el marco teórico? Bueno, ya lo desarrolló Huntington. Hay que leer la historia de la lucha de las civilizaciones. O podemos cuestionarlo. Por eso entonces la filosofía es un saber totalizador, ¿sí? Porque totaliza todos los saberes. Y Heidegger es el que decía, la ciencia no piensa, es la filosofía quien piensa el sentido de las diferentes ciencias. ¿Está? Esta ciencia está por este motivo, esta ciencia está por este otro motivo. Entonces ahí nosotros podemos entender cómo nace la sociología, con qué objetivo nace la sociología. ¿Siguen este razonamiento? Porque le interesa conservar el mundo burgués creado. Página 32. Segundo párrafo. ¿Lo tienen? Página 32, segundo párrafo. Si yo me animo a leer, ¿ustedes están? Lo que dice acá Feynman, que es muy, muy interesante, es cómo desde la muerte de Dios, ahí tienen un concepto fundamental, Dios. Miren qué conceptito. Hay que inventar a Dios, como concepto. Tienen que pensar que algún día alguien dijo Dios. No sabemos en qué momento, en qué pasaje de la historia, pero es bellísimo. Que a alguien se le ocurra pensar que hay un ser más allá de nosotros al que nos parecemos que construyó el mundo. Parece una fábula, ¿no? Bueno, esa es una idea que fue muy fuerte durante mucho, mucho tiempo. Y dice Feynman en el tercer párrafo, en la mitad, espere. Nosotros vamos a analizar brevemente al sujeto cartesiano. ¿Están leyendo conmigo? Al sujeto cartesiano, ya saben, ¿no? Al creado por Descartes, el que piensa. Al hombre como centralidad. Y también la muerte de Dios en Nietzsche. Nietzsche fue el que dijo, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque Nietzsche es un pensador de la Ilustración. Y para el iluminismo muere Dios. Y entonces Nietzsche es un pensador de la totalidad iluminista. Nietzsche, miren, voy a decir, es un pensador del triunfo de la Revolución Francesa. Por eso se anima a decir, Dios ha muerto. No es que un día viene trabajando y dice, sí, murió Dios, pues ya no creemos más en Dios, por eso murió. Y ahí tú tiró la idea, Dios ha muerto.
Dios como centralidad, como supuesto metafísico sobre el cual ya es imposible basarse. Ya no podemos decir, no, porque Dios así lo quiso. Ya sos un boludo si decís eso. Antes te quemaban si decías eso. Y ahora es como, no me jodas. ¿Está? Y después, dice Feynman, está hablando del libro, vamos a ver las distintas muertes, escuchen, las distintas muertes que han estado de moda en los últimos 30 años en la filosofía. Incluso ustedes saben que desde el triunfo del neoliberalismo, miren esto, la caída del muro, murieron muchas cosas o su muerte fue decretada. Murieron los grandes relatos, por ejemplo, la historia de la lucha de clases se terminó. A ese es el gran relato al que se refiere, ¿no? La historia de la revolución terminó con la caída del muro. Fin. Murió la historia, este día de Fukuyama, el fin de la historia, terminó la guerra, llegamos por fin al progreso del mercado, murió el sujeto. ¿Por qué? Pues ya no estamos más sujetados de nada, somos individuos libres. Esto, ¿vieron cuando Bullrich, Esteban Bullrich, el que es actualmente senador, dijo, hay que disfrutar de la incertidumbre? No hay que sujetarse de nada. Gocemos de la incertidumbre. Es fácil decirlo con un palo verde en una cuenta. No lo digo porque no sé si lo tienen, pero muchos lo tienen. Así está bueno, ¿no? Ay, juguemos un rato a la vida. Está bueno. Bueno, murió el logocentrismo, no sé por qué se refiere. Murió el fonocentrismo. Me mató fonocentrismo. Me mató. Ahí no sé. Todo eso yo no sé. Lo digo, lo leo sin saber. Murió el autor, murió el estilo, me mata, murió todo. Bueno, supongo que él hace referencia a diferentes filósofos que trabajaban estos conceptos que mueren. Son puertas que va abriendo. Y esto tiene un gran momento que surge con Foucault, quien en su libro Las palabras y las cosas propone la muerte del hombre. Así como Nietzsche dijo Dios ha muerto, Foucault dice en 1963, 4 creo que es ese libro, Las palabras y las cosas, el hombre ha muerto. Fuerte, fuerte. ¿Qué significa el hombre ha muerto? Significa el hombre también es una construcción. Vamos a deconstruir ese concepto. ¿Quién inventó el concepto de hombre? ¿Entienden esto que digo? ¿Qué hay detrás del concepto de hombre? Viene a replantearnos todo. ¿Entienden por qué la filosofía es molesta? Es como una piedra en el zapato. Que no deja, si quieren, no deja que el saber evolucione. Acá no hay acumulación de conocimiento, hay cuestionamiento constante. Y esto lo va a decir a partir de un filósofo fundamental que se llama Heidegger. ¿Lo conocen de nombre? Que en un momento, cuando Hegel, miren esto que les voy a decir, si ustedes no entienden nada, bueno, por lo menos tomen nota. En un momento de la historia, Hegel está fascinado con la Revolución Francesa, ¿no? Hegel es como Nietzsche, aunque piensan distinto, son pensadores de la totalidad. Son pensadores que están fascinados con la revolución, con la muerte de Dios, con la muerte del monarca, con que ahora lo que viene es el estado de los hombres, ¿sí? Con la racionalidad estatal. Ven en eso como un orgasmo. ¿Entienden lo que quiero decir? Están extasiados con estas nuevas ideas. Y ya después de muchos años, Hegel es de 1830, 1820. Claro, la gente se aburre de repetir a Hegel, porque estamos todos ya en el positivismo, ya estoy cansado de todo esto, y aparece un tipo como Heidegger, que en el 1930, en el nazismo, 1934, 35, era nazi Heidegger, ¿no? Pero empieza a hablar de otras cosas que nadie entiende nada. Empieza a decir que el hombre se olvidó del ser, que estamos todos volcados al consumo, estamos todos comprando cosas, ¿sí? Hay como una especie de búsqueda desenfrenada de mercancías y nos olvidamos de reflexionar sobre quiénes somos. Eso es cuando Heidegger dice, nos olvidamos del ser y estamos todo el tiempo volcados a la conquista de los entes. La conquista de los entes es la conquista de las cosas. Me quiero comprar todo. Quiero ir al shopping y comprarme una tele, una computadora,
no sé, un jueguito electrónico, la última pilcha, qué me pongo el sábado, el domingo, cómo me peino. Estamos en la pelotudez, diría Heidegger, y nos olvidamos de reflexionar. Nadie lo entiende en el momento que lo está diciendo, pero nos empieza a fascinar. Y hay toda una corriente de pensadores que se van a tomar de Heidegger que empieza a hablar del concepto de la destrucción, que después va a ser reconvertido en deconstrucción por un tal Derrida. Y va a aparecer otro pensamiento colateral que no es ni marxista, ni el pensamiento freudiano del inconsciente, ni el pensamiento liberal del individuo, sino que es un pensamiento nuevo que le permite a Foucault decir el hombre ha muerto. ¿Por qué? Porque vamos a deconstruir este concepto. Todo esto es la filosofía. ¿Qué hace todo el tiempo? Está moviendo los cimientos de la ciencia todo el tiempo, no la deja en paz, no la deja descansar. Por eso a la ciencia no le gusta el pensamiento heideggeriano, el pensamiento Foucaultiano, el pensamiento de Agamben. ¿Por qué? Porque son pensadores que están cuestionando todo el tiempo ideas sobre las cuales la ciencia se quiere montar para hacer sus lindos congresos y escribir sus manuales, y que se estudien en las universidades. De alguna manera, cuando nosotros hacemos, y ahora voy, teorías sociológicas, lo que estamos haciendo es estudiar conceptualizaciones de la sociedad que vienen uno tras otro a reemplazar al anterior. Descartes viene a reemplazar al método de la divinidad, ¿entienden? San Simón viene a reemplazar al método de las ciencias naturales, diciendo hay que crear una nueva metodología propia de las ciencias sociales. ¿Entienden lo que esto que digo? Marx viene a decir hay que estudiar a la sociedad a partir de la dominación y de las clases sociales. Acá no somos todos individuos, no hay, como decía San Simón, una clase productora. Hay dominadores y dominados, dueños de los medios de producción y gente que solo posee su fuerza de trabajo a partir de sus manos para trabajar. Y eso es una cagada. Y hay que analizarlo a partir de ahí. Y después viene Weber y dice, no, hay que analizar otro problema que tiene que ver con la amenaza a las libertades respecto de la burocracia que construimos. Y Durkheim que viene y dice, no, acá lo que yo veo son hechos sociales. Y hay que estudiar los hechos sociales. Son dos conceptos nuevos. ¿Qué son? Teorías sociológicas. Es decir, de alguna manera, creaciones conceptuales con elaboraciones teóricas que nos dan herramientas a partir de las cuales construimos ciencia. ¿Qué ciencia? Ciencia que piensa al orden social o a la sociedad. Ciencia sociológica, sociología. ¿Entienden todo esto que estoy diciendo? Ahora me voy a ir a la página, porque ya leí todo esto, 38. No me acuerdo por qué fui a la página 38, repito, es algo que yo debería haber leído antes de verlas y verlos, pero bueno. Y leo como produciendo en vivo, algo así. Si alguien lo leyó antes, me lo puede decir de qué se trata, puede decirlo ahora, antes de que yo lo lea. No. ¿Alguien lo leyó antes que yo? Sí, profe, pero ya no me acuerdo. Sofía lo leyó, pero no se acuerda. Pero bueno, entonces. Marx en la. Ya está. Filosofía de la acción. ¿Ven? Ahí está. Este es otro concepto. En un momento, Marx dice en la 11ª tesis sobre Feuerbach: hasta el día de hoy, dice Marx, los filósofos de una u otra manera se han encargado de interpretar el mundo. Y dice él, de lo que se trata es de transformarlo. ¿Escucharon? ¿Qué nos está queriendo decir Marx? Leo más abajo. Marx, en la segunda línea del siguiente párrafo, quiere añadirle a la interpretación de la realidad su transformación. Es decir, la filosofía no estaría ahí solo para interpretar a partir de sus conceptualizaciones
la realidad, sino que también la filosofía tiene que transformarse en una filosofía de la acción que permita transformar esa realidad. Entonces es como que con Marx, ahí voy Lucas, se bifurcan los caminos. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que es más bien contemplativa, como lo decía Platón, la contemplación, ¿cómo decía él? El momento de la prudencia, de ver lo inteligible, de hallar la verdad, que es decir, ver el mundo ideal, a un Marx que te dice, yo creo un concepto, pero además quiero transformar la realidad de acuerdo al concepto que yo creé. En este punto de vista, Marx también sería iluminista desde el punto de vista revolucionario, de querer transformar la realidad a una que él conceptualizó previamente. Sí, decime, Lucas. No, justo eso, iba a preguntar si no era como una paradoja que también era iluminista Marx, porque quería transformar la realidad al igual que los iluministas. En un momento de, no sé, ya va a aparecer, Feynman dice, Marx era iluminista, el Che Guevara era iluminista, Castelli, Moreno, Monteagudo, Belgrano eran iluministas. Eso, ¿desde Sí, qué punto de sí, vista? lo vi que dice después hasta los montoneros eran iluministas también, la guerrilla latinoamericana, algo así. Claro, porque él que está queriendo decir que es iluminista todo aquel que tiene ese pensamiento que tuvo la burguesía, vamos a decir, en el siglo XVII y XVIII, de decir, la realidad tiene que ser como yo me la imagino, y si no, no será. Eso no significa que está bien, ¿entienden? Eso no significa eso está bien. Eso significa que son revolucionarios, nada más. Que no tienen que ser ideas revolucionarias con las cuales coincidan, no tienen que coincidir. No se trata de eso, se trata de entender una forma de pensar que tiene que ver también con la praxis. ¿Qué sé yo? Cuando Lugones escribe La Hora de la Espada, no sé si saben de lo que les estoy hablando, no importa, en el periodo roquista, y dice, es la hora de la espada, vamos a las armas, básicamente, vamos a matar. Y es un pensamiento conservador, ¿no? El de él termina siendo fascista de alguna manera, romántico del pensamiento alemán, de la raza, del ser nacional. También es iluminista en el sentido transformador, aunque no se parezca en nada, porque claro, como el pensamiento iluminista quedó como catalogado un periodo puntual de la historia, parecería como que todos los que vienen después se oponen a ese tipo de ideas. Sí, se oponen, pero son radicales en cuanto a su concepción del mundo, la quieren transformar. Uno puede no coincidir y decir, no, flaco, no estoy de acuerdo, yo no quiero que tomemos las armas para cambiar el mundo. Bueno, está bien, está bien decirlo, está mal, son posturas que uno toma ante la vida. Ahora, eso no significa que no podamos entenderlo, el razonamiento. Son dos cosas distintas. Está lo que estoy diciendo, ¿no? Eso no significa justificarlo, ¿no? Porque si no justificaríamos el nazismo. Y yo no voy a justificar el nazismo. Una máquina de matar. Puedo entenderlo, no comulgo con esos valores, me parece atroz, inhumano. Bueno, la filosofía consiste, sigo leyendo, en la página 38. La filosofía consiste en interpretar la realidad y también consiste en transformarse en praxis. Entonces, más abajo, entonces lo que Marx va a impulsar es esta materialidad de la filosofía. Presten atención, por favor. Esta materialidad de la filosofía. La filosofía no consiste solo en pensar, sino que consiste en pensar para transformar. Y de ahí viene materialidad, de cambiar la materia, cambiar el estado de cosas. No es ideal, es material. Porque para Marx, lo iluminado por ese pensar va a ser esencialmente lo injusto. Leo de vuelta, porque para Marx, lo iluminado por ese pensar va a ser esencialmente injusto. Él piensa y dice, veo injusticia, quiero transformarla. ¿Para qué? Porque quiero lograr un mundo más justo. Para los filósofos es justo y ahí se detiene la cosa, para los filósofos anteriores, ¿no?
¿Por qué voy a transformar una realidad con la cual estoy de acuerdo? Eso pensarían los filósofos anteriores. Esto es lo que diferencia a un pensador de derecha, dice Feynman. Uno que dice, yo pienso en la realidad, pero para mí está bien pensarla así. Es así el estado de cosas, yo no lo quiero transformar. Esto es lo que está bien. Esta conceptualización es con la que yo estoy de acuerdo. Hay seres individuales, cada uno opta por qué es lo que más le conviene o qué es lo peor que le conviene. El mundo es así. Siempre hubo pobres. ¿Qué sé yo? Siempre hubo clase trabajadora. Bueno, no vamos a transformar nada. En general, está de acuerdo con el estado general de las cosas el pensador de derecha. En el pensador escuchen ahora, en el pensador de izquierda, no piensen por izquierda al Partido Comunista, piensen en la izquierda como el rebelde, si quieren. En el pensador de izquierda hay un desacople. ¿Leen ahí? Hay un desacople, digamos una incomodidad profunda entre él y la realidad, yo agregó que él está interpretando la realidad que ve. Y esta incomodidad se agrava a medida que la piensa, es decir, más pienso en el mundo, más pienso que es injusto, más me rebelo. ¿Siguen? Porque a medida que la piensa va descubriendo que esa realidad es todavía más injusta y en consecuencia el conocimiento requiere paralelamente una praxis de transformación aún más honda. Y ahí ustedes tienen, si quieren, la diferencia entre un pensar para hacer y un pensar para contemplar. Y ustedes elegirán para qué están en esta carrera. Y no está mal pensar para contemplar, ¿eh? Pero hay otros que vienen con la inquietud de que quieren cambiar el mundo. A esos que quieren cambiar el mundo tienen que saber que son hombres y mujeres de la política. ¿Por qué de la política? Porque les interesa activar, militar, modificar el estado de situación. Están incómodos con lo que ven y por eso quieren cambiarlo. Si no, serán pensadores del sistema. ¿Cómo van? Estoy hablando hace un montón, por eso pregunto cómo van. Bien, profe. Bueno, 40, 41, 42, 43. ¿Qué dirán estas páginas? Ya hablamos de esto, ya está. Ciencia versus filosofía. Acá está. Esto lo tienen en el final de la 40. El científico no es un sabio porque no tiene ni el saber de su propio saber. Muy buena, ¿eh? El científico no es un sabio. Ustedes sabrán para qué están acá. Si para ser sabios o para ser científicos. Porque a la ciencia le falta la autorreflexión. Al final de todo, en la página 40 estoy. Porque a la ciencia le falta contextualizarse con la historia y la política. ¿Sí? Y eso sigue después, sigue con que todo este debate se dio en el año 1600, ¿sí? Que es el momento en que empezamos a pensar. La obligación del filósofo o de la filósofa es reflexionar, es pensar la ciencia, pensarse a sí misma. Bueno. Y aparece después el debate del que ya hablamos, y ya no voy a hablar, en la página 42 y 43, de filosofía versus fe. Que ya me lo preguntó, no me acuerdo quién me lo preguntó, Agustina Almirón, creo que sí. Y está todo trabajado, no sé si es lo mismo que digo yo, en las páginas 42 y 43. Y después, 70, 71, 72, 74. A ver qué hay ahí. Pueden ir 70, 71, 72, 73, 74. Yo tengo todo marcado. Voy viendo el libro y tengo todo marcado. Ah, en estas clases estoy en el capítulo de Heidegger. Me mató. 70 ya está. Este capítulo, esta parte de 70, 71, 2, 3, 4, es la que nos introduce al pensamiento marxista, que es el que sigue la clase siguiente. ¿Por qué? Porque, de alguna manera,
siguiendo la correlación de filosofía de la acción versus filosofía de la contemplación, hay otra distinción que tenemos que hacer entre qué, entre lo que sería el pensamiento, vamos a llamarlo idealista. Yo, entre paréntesis, les diría, no hay ningún pensamiento idealista a priori, pero bueno, no importa, versus el pensamiento materialista. Y el contraste más grande sería, para ponerle nombre, entre el pensamiento hegeliano y el pensamiento marxista, porque ahí hay una ruptura. Ahí hay una ruptura. El pensamiento hegeliano es el pensamiento, ¿cómo llamarlo? Ya lo dijimos antes, de la totalidad del triunfo de la revolución, el del fin de la historia, ¿correcto? El del triunfo de las ideas del iluminismo, las ensalza. Pero Marx es su discípulo. Hegel, todavía no leí nada, piensa dialécticamente. ¿Qué significa dialécticamente? A ver quién sabe. Ni idea, ¿no? Desde las teorías, desde lo escrito. Desde el discurso. Desde el discurso, sí. Hegel, sí, pero su forma de pensar es a partir del contraste de las ideas en las que él ve no a la filosofía como un asesino serial, aunque él se está transformando en uno, sino que él ve en el debate de ideas una evolución de ideas en nuevos conceptos. Es decir, él entiende que a una idea le sobreviene otra nueva que la contrasta y que después va a aparecer una idea superadora de esas dos anteriores, pero que en esta superadora las dos anteriores se encuentran contenidas. Y a esto él lo llama pensamiento dialéctico, es decir, una tesis, no dice esto, pero no importa, una antítesis, para ponerle nombre, aunque no use estos conceptos, y una superación, pero es una superación que conserva lo anterior. Y su gran invención es ver al Estado como el momento de superación de qué cosa? De la familia por un lado y la sociedad por otro lado. Hegel no es un pensador iluminista en el sentido jovesiano del pacto. Para Hegel hay desigualdades, para Hegel hay historia, esto tiene que ver con otros elementos que no estamos considerando acá, que tienen que ver con el pensamiento alemán, que cada tema me lleva un siglo. El pensamiento alemán que es opositor de alguna manera al pensamiento revolucionario francés e inglés, porque el pensamiento alemán tiene que ver también con una reivindicación de los valores propios de la familia, del romanticismo, de la independencia respecto del invasor napoleónico, de recuperar lo nuestro del nacionalismo, de ahí surge, digamos, el Estado alemán, ¿correcto? Entonces, Hegel es un pensador que es un enamorado del iluminismo francés, pero también un pensador que recupera la historia de su propia tradición histórica, ¿sí? La historia es muy importante en el desarrollo de las ideas para Hegel. Entonces no es un pensamiento como el de Jovesiano o el contractualista, que piensa en un pasado hipotético para justificar un futuro. Hay un pacto porque estamos en una sociedad de estado de naturaleza y hay que hacer un pacto, no. Pero Hegel ve en este razonamiento a las revoluciones burguesas como el momento del Estado superador. Y él dice, el Estado llega al final, pero en las ideas está antes. Lo repito. El Estado materialmente, no dice materialmente, pero no importa, llega al final, aparece después como momento de superación,
pero en las ideas está antes. ¿Por qué? Porque el Estado es el momento de superación de las contradicciones. El Estado es el lugar en el donde las contradicciones se van a amalgamar, en donde la familia y la sociedad y sus contradicciones van a estar contenidas. El Estado es el momento de la superación, en donde las leyes de la razón van a velar por la prosperidad y el orden del nuevo mundo. ¿Entienden este pensamiento? Por eso él ve las desigualdades, se hace cargo de su propia historia, esto lo saca de lo que él llama la dialéctica del amo y el esclavo, ¿sí? Y dice, bueno, hay dominados y dominadores, pero el Estado es un momento de superación. Y esto es una concepción dialéctica ideal. Y Marx, que es su discípulo, dice, todo bien con la dialéctica, yo también veo que hay una dialéctica, dice Marx. Yo también veo que hay una historia de oposición entre ideas, pero ¿qué le agrega Marx? Ya hablamos de esa palabra. Marx es un pensador filósofo de izquierda, no es que se justifica. Marx no es un pensador hegeliano que está conforme con la realidad que le toca vivir. Marx es un pensador que está incómodo con la realidad que le toca vivir. Por eso dijimos que le agrega... La diferencia entre... Sí, lógicamente. Ese es el concepto en el que innova. Por eso es un filósofo. Ese es el concepto nuevo. Pero Marx lo que le va a agregar al pensamiento dialéctico es materialidad. Por eso es el materialismo dialéctico e histórico. ¿Por qué? Porque es un pensador que recupera la historia como Hegel, que recupera la dialéctica como Hegel, pero que también le agrega la materialidad. ¿Cuál es la materialidad? Bueno, la materialidad tiene que ver con esta idea de ver en la sociedad relaciones de dominación. Es decir, el Estado, dice Marx, no es el momento de la superación. El Estado es una pantalla, miren lo que dice Marx, que viene a ocultar las relaciones de dominación en el mercado. El Estado de derecho lo único que hace es ocultar la desigualdad social en una supuesta igualdad jurídica. Entonces, la historia de la humanidad, fíjense la palabra historia, es una historia dialéctica de oposiciones. ¿Qué oposiciones? Las de los dueños de los medios de producción y las de aquellos que aportan su trabajo. Por eso habla de la oposición entre el vasallo y el noble, y a partir de ahí una lucha, y esa lucha genera una revolución burguesa, pero la burguesía trae consigo una nueva sociedad o una nueva clase social, que es la clase obrera, y es ahí donde él se queda, porque dice, entonces la nueva lucha que viene es la lucha entre esta nueva clase obrera que tiene que adquirir su propia identidad, como lo hizo la burguesía, para, en esta dialéctica, superar las contradicciones de clase, así como se superaron las contradicciones de la sociedad estamental, y así como se superaron las contradicciones de la sociedad esclavista. Es muy antojadizo todo eso. Hoy lo vemos y no fue así todo esto. No importa. Para pasar a una sociedad sin clases. Él cree que este es el final de la historia. No es ciertamente el final de la historia, pero él creía esto. Pero ustedes entendieron por qué es histórico, materialista y dialéctico, tomándose de Hegel, pero agregándole la materialidad de la miseria humana, pero tomando la metodología hegeliana. ¿Se entendió todo esto que estoy diciendo? Y claramente Marx, lo vamos a criticar después, es un pensador del progreso, un pensador que tiene un montón de creaciones de conceptos espectaculares, pero también un montón de vicios y pensamientos que tienen que ver, yo les diría, con el dominio del mundo progresista versus el mundo latinoamericano o de tercer mundo, que él lo ve como la barbarie, y todo esto lo vamos a criticar desde nuestro lugar latinoamericano, de lo que Feynman llama el barro de la historia. Porque si Marx es la filosofía,
Acá estamos en el barro todavía, estamos en la zanja empantanados. Y no es así, hay un pensamiento político propio. Bueno, ahora que les expliqué todo esto, voy a leer lo que decía acá el texto, porque no lo leí. Esperen que quiero leer mi... Sí. En las páginas 70 y 71, de lo primero que habla Feynman es de un concepto anterior. Primero habla del Estado, en la página 70, del Estado presocrático, me fui a la re mierda con esto, no importa, del Estado presocrático versus el Estado moderno. Tomen nota, por favor, porque es interesante. Del estado del ser, ¿cómo es el estado del ser presocrático versus el estado del ser moderno? Ser, S-E-R. El estado del espacio ser. Para no decir hombre, para no decir ente, para no decir individuo. ¿Cómo nos encontramos como seres? Bueno, en el estado presocrático, dice Feynman, nos encontramos en un estado de asombro. El estado presocrático, es decir, antes de Platón, el estado de Homero, de la Ilíada y la Odisea, el de las fábulas, es un estado de asombro. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos nos asombra, nos maravilla, nos encanta, nos dejamos seducir. ¿Entienden? El mundo presocrático es un mundo encantado, que hoy solo existe en Disney o en la niñez. ¿Por qué? Porque es un mundo encantado, maravillado, un mundo de fábulas. Y así estábamos en el estado presocrático. Veíamos algo y creíamos que era magia. Magia. Como si fuese en un estado de amor platónico. ¿Vieron cuando el primer amor, de lo que sea, de amor, de amistad? ¿Vieron la amistad en la adolescencia que cuando se rompe es trágica? No sé. Les va a pasar, si no les pasó, ya les tiene que haber pasado. Que tenés tus amigas, tus amigos, pero tus amigas o amigos se consigue un novio, una novia, un novie, rompe con el grupo, nos abandonaste y ahí se quiebra un mundo, un lazo, es una ruptura total. Bueno, ese estado de asombro, es una etapa de una evolución. Y bueno, ahora, ¿cómo es el estado? Y aparte es de crisis, ¿vieron? En la adolescencia, llorás, te cuestionás todo. Lo mismo pasa con la primera ruptura amorosa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque ese amor justamente se llama platónico por eso, porque es idealista, es romántico como la revolución. Por eso la revolución la hacen los que tienen 19, porque tienen esa ingenuidad de, no, vos no entendés nada, el mundo no es así, que es lindo en algún punto. Y cuando se quiebra, el mundo se desencanta para siempre y caíste en la cruel realidad de que el mundo es una mierda y ya no podés salir de ahí. ¿No es cierto? Y ahí uno construye muros que lo protejan bueno, de las posibles rupturas posteriores. ¿Cómo construís muros? No sé, con barreras, con impedimentos. Por eso hay que buscar un justo equilibrio después entre lo que sería el abrirse por un lado, el de entregarse, el de dar amor, pero al mismo tiempo quererse uno mismo. Hay que encontrar un equilibrio entre esa dialéctica, si quieren. Es una sesión de psicología, no tiene nada que ver. Bueno, ¿y cómo se encuentra el ser moderno? El ser moderno, y ahí volvemos a Descartes, es el ser de la duda. ¿Qué es un ser de mierda? Porque en algún punto está espectacular ser el ser de la duda. ¿Por qué? Claro, porque estamos remotivados en querer descubrir, no asombrarse. Pero también el ser de la duda, poco a poco pasa de descubrir a cuestionar, ¿sí? a la inconformidad, a ponerle a todo un pero, en algún punto está bien, pero después se vuelve un despelote.
vamos a decir que el ser de la duda en el momento de Descartes está bueno, es un buen ser. Un buen ser en el sentido de que vamos a dudar de todo, vamos a descubrir todo esto que con la escolástica medieval nos vienen machacando. Ahora, este ser de la duda es un ser idealista. Y el ser marxista, el ser espacio marxista, es decir, el ser de la lucha de clases, es un ser materialista. Si quieren, entregado al consumo. Tal vez eso es lo que Marx ahí pifia, porque, claro, si vos le das al trabajador, lo convertís en un peronista. ¿Por qué? Y yo también quiero participar de la fiesta. Yo no quiero modificar la lucha que haces. Yo también quiero ir a Mar del Plata de vacaciones. Mar del Plata no es solo para los ricos. Yo quiero poner mi hotel del sindicato al lado del Hotel 5 Estrellas Solanas. No sé cómo se llama. ¿Entienden? Y eso es lo que le molesta a la derecha del peronismo. Que no quiere destruir las clases sociales, quiere acoplarse. Porque todos en algún punto somos materialistas. Y estamos volcados al consumo. Queremos el auto, la zapatilla, la pilcha, ¿sí? El confort. ¿Para qué trabaja la derecha? Para hacernos creer que eso no está bien. Vuelvo a Rosendo Fraga. No está bien que con un sueldo te puedas comprar un celular o viajar a Miami. Eso no está bien. Y vuelvo a Bullrich. Hay que vivir en la incertidumbre. Eso es bueno. La incertidumbre de que no sabes dónde mierda te vas a cagar de hambre el mes próximo. O cómo haces si no llegas al día 15. Bueno. Y bueno, ahí van a tener mucho desarrollo, pero ya son las 9:10. Yo sé que están cansados. Hay un razonamiento respecto del cual Descartes es idealista, dice Marx en el segundo Feynman en el segundo párrafo de la página, en el último párrafo, perdón, de la página 71, que tiene que ver que como Descartes idealista, en algún punto, si esto es complejo, tómenlo con pinzas, como Descartes idealista, él no puede justificar todo lo que ve en el mundo, entonces vuelve a Dios. Pero Marx, el mundo de Marx, que es contemporáneo de Nietzsche, es un mundo en el que Dios ha muerto. No necesita Marx volver a Dios. Marx se hace piel con la injusticia y milita por una nueva justicia en el mundo. Para Marx la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es generar dominados y dominantes. ¿Entienden? En ese sentido se asocia a Maquiavelo y trata de convencer a toda una clase de que Dios los confunde. Tal vez hay pifia, porque la sociedad más pobre, que es la más nutrida y la cual son los obreros, creen fervientemente en Dios. Entonces, bueno, ahí se le plantea un problema. Por eso los que hacen las revoluciones comunistas son un puñadito que vive en las capitales. La mayoría de los sectores, de los peones rurales del campo, creen en Dios, creen en las historias, creen en los mitos. La sociedad del campo es muy creyente. Creen cualquier pelotudez que les cuentan. Lo digo así porque en las ciudades somos más desencantados, ¿vieron? Bueno, ¿lo siguen leyendo todos solos? Tienen toda una especie de explicación en las páginas 71, 2, 3, 4, 5, que va toda una transición de Descartes hasta el iluminismo para llegar a Marx. Déjenme ahora, si quieren, repasar para terminar. Yo les voy a mandar por WhatsApp el texto que les pase, ¿correcto? Para verlas y verlos. Entonces, yo les copio un WhatsApp. No, por WhatsApp les estoy mandando únicamente lo mismo que ya tienen, es lo mismo, ¿eh? Solo que ustedes lean su WhatsApp y yo los miro a ustedes. ¿Está claro? Ahí me llegó. Sí. Entonces yo los veo, pero miro el WhatsApp. Me dividí mi pantalla en 2. Esperen que me la corro un poquito. Ya terminamos. Bueno, ahí les mando el texto. 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 Ahí les mando el
Aparte tengo que pasar lista, espérenme. Bueno, puse mencionar a los contractualistas. Bueno, lo mencioné poco. Lo menciono en la clase que viene, pero hice algunas afirmaciones, ¿no? Sobre los contractualistas. Iluminismo, Ilustración, Hegel, Marx. De esto es lo último que empezamos a hablar ahora. Ustedes pueden advertirlo. Y explicar cuál fue el aporte de cada uno de ellos en el desarrollo de una teoría filosófica. Bueno, creo que con esto deberíamos empezar la clase que viene. ¿Mm? Indagar históricamente el surgimiento y la evolución de la burguesía. Yo creo que esto lo hablamos en la clase número 1. El acrecentamiento de su poder, el ascenso casi natural hasta su consolidación en la cima, creando nuevos órganos representativos de poder como parlamento. Yo esto, bueno, no lo explico mucho en esta clase, lo explico en otras materias. Yo no sé si lo tienen claro. Deberían tenerlo claro, es muy importante que lo tengan claro. Si necesitan que lo explique, lo explico. Pasa que si no, no avanzo. Ya me lo dirán. Resumiendo, ¿qué es la filosofía? Ciencia versus filosofía. Y la teoría, diferencias fundamentales entre los diferentes significados. Ya lo vimos. Hobbes y el Leviatán. Lo vimos poco. Idealismo versus materialismo. Lo vimos. Condiciones subjetivas y objetivas de Marx. No lo vimos. Eso no lo vimos. No quiero olvidarme de que tendríamos que desarrollar la idea de una filosofía presocrática. Ahí está. Eso lo vimos recién. Y otra que apuntala a la dominación de la naturaleza a través de la razón. ¿Y por qué el iluminismo es un pensamiento revolucionario? Lo recontravimos. Deben entender que la voluntad de querer hacer el mundo, la idea que nos representamos de él, es revolucionario. Bueno, y ahí está, todo eso lo vimos. Esto no se lo mencionamos en el primer encuentro, Hegel, sí, esto lo mencionamos hoy, materialismo versus idealismo en Hegel. Y vamos a empezar con Marx, todas las páginas. Bueno, creo que vimos bastante de lo que tenía pensado ver, ¿no es cierto? ¿Digo bien? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer para terminar la clase? Si ustedes no tienen nada más para decirme, ya veo que no, pues son las 9:15. Voy a descargar, así no me están viendo, el Excel donde están las asistencias, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar asistencia. Para después volcarlo, ay, no es este el Excel, pero lo bajé mal. Para después volcarlo en la de la facultad, que te exigen que tomes lista, que a mí me importa, la verdad, 3 pepinos. Entonces, mientras yo tomo lista, a quien mencioné se puede ir. Y nos vemos el miércoles que viene. ¿Está claro? Se van retirando hasta que me quedo con uno solo. Hoy es 21 de abril. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? No, por ahora no. Les pido que lean. Fiorella Valentina, ¿está? Tiene que decirme sí. Bueno, ausente. Agustina, sí, Almirón, ya te vi, chao. Presente, chao. Chao, gracias por las preguntas. Melissa Anquieta Barbosa. Presente. Presente. Chao, Melissa. Ailén. Presente, profe. Chao, Ailén, que andes bien. Te vi toda la clase. Muy bien. Chao, buena semana. Chao. Pablo Vena, sí, Pablo estabas. Presente, sí. Vamos, nos vemos la que viene. Tobías. Chau. Chau. ¿Está Tobías? No está. Luana. Jazmín Brum. Acá presente. Chao, Luana. Chao. Lucas Nahuel Caballero. Acá presente, profe. Nos vemos, Lucas. Nos vemos. Diego Ariel Capoblanco, sí, lo vi. Ah, profe, presente. Dale, que andes bien. Chau. Chao, igualmente. Leila. Presente, profe. Chau, Leila. Chao, profe. Patricio estaba, sí, ya está. Sí, presente. Chao, Patricio. Nos vemos la que viene. Chao. Fabián, sí, del primero, Fabián. Hola, chao. Chao, nos vemos, Fabián. Gracias por todo. Chao. Buena semana. No, igual, Facundo Ferrero.
¿Está Facundo Ferrero? Ferrero Roya, no está. Camila Gallo. Presente, profe. Chao, Camila. Laura Garcilaso, como Garcilaso de la Vega. Sí, presente. Chao, Laura. Chao, profe. Walter Gauna. No está. Juan Camilo González Torres. Acá estoy. Claro, ¿no sos Camilo el de siempre? ¿No hablaste hoy, Y, Camilo? viste, eso es para los amigos. Qué El grande. Juan. Camilo, que andes bien, nos vemos la que viene. Nos vemos, chao. Chau, chau. Mariano Kang. Presente, profe. Chao, Mariano. Nos vemos. Daniela Mancuso. No está. Jorge Jonathan Montes Ceballos. Presente, profesor. Chao, Jorge. Profe, le hago una pregunta antes de irme. Sí, pregúntame. Acerca de la lectura. ¿Qué lectura vemos la próxima semana? Porque yo le había leído El pensamiento sociológico y la historia del análisis sociológico de Tom Bottom. Bueno, Me perdí un poco. todo eso es fundamental. No pude trabajarlo porque no puedo todo a la vez, pero la vez que viene me gustaría referirme a eso antes de pasar a el marxismo y la sociología. Sí, profe, yo había leído la semana pasada lo de la filosofía del barro, eso de Feynman, y por eso me perdí un poco. No estaba tan al tanto, digamos. No, bueno, pero escucha, todo lo que leíste es fundamental. ¿Viste? Leíste de Montesquieu, leíste del pensamiento en Italia, de Juan Alemania, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero no lo recordaba, por eso. Bueno, Todo eso que leíste es fundamental, te digo que es lo mejor de todo. buenísimo, profe. Te va a servir, vas a ver, esto es para una pausa. ¿Viste Karate Kid que hace cerrar, pulir, cerrar, pulir? Sí, profe. Bueno, y decís, ¿para qué mierda le dice cerrar, pulir? Cuando estás en la pelea, ahí entendiste para qué es, eso, para eso te va a servir. Dale, profe. Entonces, para la próxima clase seguimos con Marx y el tema de la filosofía nada más. Sí, vamos a entrar al pensamiento de Marx en contexto, digamos, todo. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Camila Moreno. Presente, profe. Chao, Camila. Franco Ezequiel. ¿Me suena? Sí, acá. Presente, profe, y bueno, buena semana. Que andes bien, Franco, nos vemos. Chloe. Como el perfume. ¿No está Chloe? Ah, sí estoy, profe, no había escuchado Ah, bien. qué colgada, Chloe. Chao, No había Chloe. escuchado bien, perdón, chao, profe. No pasa nada, chau, chau. Sofía Belén Patti. Ah, sí, Sofía Patti, me acuerdo, ya está. Sí, Chau, profe, Sofía. buenas Nos noches. vemos. Y Caterina Pujín. Presente, profe. Chau, Caterina. Buena semana. Nos vemos. Alan Nicolás. Presente. Chau, Alan. Chao, chao. Julieta Rizo. Presente. Chau, Julieta. Chao. Agustina Romero. Presente, profe. Chau, Agustina. Tamara Svarbaro. Me suena que la vi. Presente, profe. Sí, ahí está, sí. Chau, Tamara. Chao, buena semana. Yara, chau, yo te vi, Yara, te vi, chau, Yara. Ya me quedan pocos por eso. Agustina, Silvestre, Agustina, después te dejaste al final. Chau, Agus, nos vemos. Chao, Que andes bien. Ludmila, también la vi a Ludmila, ¿no? Sí, chau, Chao, Ludmila. profe. Lucas, chau, Lucas, gracias por los aportes. Mariano, Balado, no, porque me queda Gustavo, que ya te puse presente. Y la última. Chao, profe. Chau, nos vemos. Mirá, Camila Gallo, ya te nombré y no estabas. Ah, se fue.